¿Por qué estudiar el lenguaje? Hay muchas respuestas posibles, y si me centro en unas pocas, no pretendo, claro está, menoscabar las otras, ni cuestionar su legitimidad. Uno puede, por ejemplo, sentirse sencillamente fascinado por los elementos del lenguaje en sí mismos y querer descubrir su orden y disposición, su origen en la historia o en el individuo, o las maneras como se usan en el pensamiento, la ciencia o el arte, o en el intercambio social cotidiano. Una razón para estudiar el lenguaje, para mí personalmente la más fuerte, la constituye el hecho de que es tentador considerar el lenguaje, según reza la expresión tradicional, como un espejo de la mente. La posibilidad de que, a través del estudio del lenguaje, podamos descubrir los principios abstractos que gobiernan su uso y su estructura, los cuales son universales por necesidad biológica y no meros accidentes históricos, y derivan de características mentales de la especie. Una lengua humana es un sistema extraordinariamente complejo. Llegar al conocimiento de una lengua humana sería una hazaña intelectual extraordinaria para una criatura que no hubiese sido específicamente proyectada para llevar a cabo esa tarea. Un niño normal adquiere este conocimiento sobre la base de unos datos y unas orientaciones mínimas y sin una instrucción específica. Luego es capaz de usar, apenas sin esfuerzo alguno, una intrincada estructura de reglas específicas y de principios rectores para hacer llegar sus pensamientos y sentimientos a los demás, suscitando en ellos ideas nuevas y sutiles, aprensiones y juicios. Para el entendimiento consciente que no ha sido proyectado específicamente para este propósito, sigue siendo un objetivo lejano el reconstruir y comprender lo que el niño ha llevado a cabo intuitivamente y con el mínimo esfuerzo. De este modo, el lenguaje es un espejo de la mente en un sentido profundo y significativo. Es un producto de la inteligencia humana, creado de nuevo en cada individuo mediante operaciones que se encuentran más allá del alcance de la voluntad o la conciencia. Sería seguramente descabellado pensar que los hablantes de un idioma guardan un número indeterminado de frases y oraciones en su cerebro, ya que esta habilidad desbordaría la capacidad humana de almacenamiento. Por lo tanto, es necesario postular que la gramática que subyace al conocimiento lingüístico contiene y utiliza un tipo de sistema computacional que reconoce ciertos patrones o regularidades en las lenguas para generar infinidad de oraciones y reciclar las palabras. Los patrones muestran el orden en la naturaleza, por lo que la física y las matemáticas se alían para examinar sus formas y estructuras, que se repiten en diferentes contextos. Por ejemplo, algunas plantas y animales, como el Nautilus, y una parte de nuestro sistema auditivo denominado cóclea, cumplen con una secuencia o patrón matemático llamado de Fibonacci, tratando de mantener la misma forma proporcional o patrón a lo largo de su vida. Como han enfatizado varios investigadores, entre ellos el premio Nobel Herbert Simon, quien señala que el reconocimiento de patrones es el mecanismo más poderoso de cognición. En lo que se refiere al lenguaje, según Chomsky, el niño aprendiz de hablante de las frases que escucha, o como él las denomina, estructuras superficiales, que se le presentan como input, reconoce los patrones lingüísticos o estructuras profundas de las mismas y activa su lenguaje, según ciertos parámetros o patrones que se le presentan, sin necesidad de conocer todo el idioma. Cada vez que estamos expuestos al mismo patrón lingüístico, realmente estamos reconociendo los patrones innatos programados genéticamente, que siempre ha mencionado la genialidad de Noam Chomsky. Por otro lado, la reproducción del fenómeno lingüístico por medio de la exposición sistemática y controlada de inputs visuales y escritos permite que se reconozcan los patrones de la lengua de manera artificial y active el lenguaje, en este caso de manera escrita. En el caso de los niños sordos, el reconocimiento de los patrones lingüísticos escritos se vuelven activadores o desencadenantes de la lectoescritura y es lo que plantea Bruna Radelli con su estrategia denominada logogenia. La importancia de un patrón típico o modelo se refleja en el hecho de que no solo contiene información acerca de las cosas que hemos experimentado, sino además de las cosas que podemos experimentar en el futuro. Dado que reconocemos sus principios y sus parámetros, es decir, podemos predecir lo que viene de manera intuitiva. El lenguaje como principal característica humana es en gran medida una cuestión de patrones, principios y parámetros, como ha afirmado Chomsky continuamente. Cabe aclarar precisamente que uno de sus marcos teóricos actuales se denomina principios y parámetros.
principios y parámetros es un marco teórico dentro de la gramática generativa que postula las propiedades de la gramática universal, así como las posibles variaciones que constituyen las diferentes lenguas humanas. Según este enfoque, la facultad lingüística estaría dividida en dos partes. Por un lado, los principios, que son universales y constantes, y que dan cuenta de las similitudes entre las lenguas, y por otro lado, los parámetros que, aunque también universales, tienen un valor que cambia de lengua a lengua, lo que explica las diferencias. Según Chomsky, los niños nacen con una sintaxis del lenguaje universal codificada, por así decirlo, en su ADN, por lo que aprender a hablar y escribir es solo una cuestión de ajustar los parámetros o activadores desencadenantes de su idioma por medio del reconocimiento de los patrones o estructuras básicas de su idioma. La gramática generativa y la logogenia se enfocan precisamente en los patrones sintácticos de la lengua. La primera explica cómo se da el proceso natural de adquisición de la lengua en oyentes y la segunda muestra experimentalmente cómo se puede activar el lenguaje escrito en los niños sordos a partir de ciertos desencadenantes o activadores de la lengua de manera artificial por medio del texto. Patronicidad. En esencia, la patronicidad es la tendencia humana a encontrar patrones significativos, es decir, encontrarle una interpretación lógica a las cosas, lo cual es una herencia genética, producto de nuestra historia antigua, como presas de animales más grandes. Un mecanismo que aún hoy es útil, pero que en la prehistoria era cuestión de vida o muerte. Esta capacidad de reconocer patrones tiene que ver con la tendencia de la memoria, para generar predicciones de tal forma que la tarea que realiza el cerebro, o al menos la parte del cerebro denominada córtex, es lo que se llama memoria-predicción. Esto está plasmado en una teoría presentada por Jeff Hawkins. El papel de cualquier región del córtex, según Hawkins, es averiguar qué relación hay entre las entradas o inputs, memorizarla y utilizar esa memoria para predecir cómo se comportarán esas entradas en el futuro en forma de output. Todo esto basado en un pequeño programa o algoritmo. Un algoritmo o programa es un conjunto preescrito de instrucciones o reglas bien definidas, ordenadas y finitas, que permiten realizar una actividad mediante pasos sucesivos. Lo que observó el ojo matemático de Chomsky son los patrones del fenómeno lingüístico en este caso, que la producción de una frase u oración equivale a un pequeño programa o algoritmo, o sea, a una serie de reglas y procedimientos que dictaban cómo debía construirse ese fenómeno de la lengua. Esa es la gran aportación chomskiana a la ciencia del lenguaje, que describe paso a paso cómo se da el fenómeno del lenguaje, tanto en seres humanos como en máquinas que manejan la inteligencia artificial. Por lo pronto, recordemos que Chomsky es lingüista y matemático, y las matemáticas son descritas normalmente como la ciencia que estudia los patrones de la naturaleza. De ahí que se generó el descubrimiento de los patrones y principios de la producción lingüística. Según Jeff Hawkins, en lo que al cerebro se refiere, todos son patrones de información, por lo que siempre el cerebro se pregunta, ¿existen cambios o tiene alguna similitud? ¿Este hecho con otro tiene alguna relación? Etcétera. Esta teoría considera que encontramos patrones en todo y luego hacemos otras conexiones, vínculos, nexos, contactos, correlaciones con otras cosas o hechos. Por ejemplo, se asocia el sonido de la voz a una palabra con una cosa, que a su vez se relaciona con un texto o una seña, o algún tipo de código o lenguaje que podamos entender para comunicarnos. Incluso un estímulo vago y aleatorio, habitualmente una imagen, es percibido por el cerebro como una forma reconocible, por ejemplo una cara. Esto se da porque tenemos un sofisticado programa o algoritmo de reconocimiento de rostros. Las ideas de Chomsky han permitido el desarrollo de la neurociencia, la inteligencia artificial, de los programas informáticos sofisticados, la adquisición acelerada de los lenguajes humanos, los procesos sistemáticos de aprendizaje de las ciencias, la programación neurolingüística y desde luego de la logogenia y muchas áreas más.